de NeuroRadar. Nuevamente es un gusto estar aquí con ustedes después de haber terminado el 2023 y reiniciar con toda la fuerza este 2024. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, como todos los que acostumbramos aquí a hablar en NeuroRadar, acerca de lo que son las crisis convulsivas en el recién nacido. ¿Por qué tocar este tema? Nosotros decidimos hablar en esta ocasión de lo que son las crisis convulsivas neonatales o del recién nacido, debido a que este tipo de fenómenos pueden representar un síntoma de una afectación neurológica. Y esto es sumamente importante, ya que si nosotros no identificamos de una manera correcta los signos, los síntomas, si no clasificamos qué es lo que está sucediendo con este pequeñito, cuáles son las causas, cuál es la orientación correcta al tratamiento de los recién nacidos, pueden tener una alteración en el desarrollo neurológico que pueda dejar secuelas o que inclusive haga que se desvíe el desarrollo de este pequeñito. Es muy importante saber que las crisis compulsivas neonatales pueden presentarse de manera ocasional o inclusive llegar a cronificarse y esto integrar más adelante el diagnóstico de epilepsia. Como habíamos comentado hace unos segundos, el diagnóstico y el seguimiento es fundamental porque justamente tener factores de riesgo pre, peri o postnatales puede hacer que estos bebés tengan un camino completamente diferente al esperado que deseamos nosotros los médicos, los padres, los pediatras para este pequeñito. Así es que es muy importante el día de hoy hablar del tema de crisis convulsivas neonatales. Bienvenidos a este NeuroRadar. Pues nuevamente, bienvenidos a este NeuroRadar y el día de hoy no saben qué contenta estoy, por esta aceptación que tuve de esta magnífica entrevista y que a ustedes les va a gustar tanto como a mí, del doctor Carlos Iván Salazar Cerda. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, yo creo que no necesita tanta presentación, pero bienvenido, doctor Iván. Muchas gracias por la aceptación. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Muy gustoso estar aquí. Muy bien, pues antes de nada de empezar con nuestra entrevista acerca de crisis convulsivas neonatales, pues lo primero que voy a hacer es presumir un poquitito de la currícula que el doctor Carlos Iván tiene. El doctor es pediatra. Él se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí obtuvo el título de médico general. Posteriormente hizo la especialidad en pediatría médica en el Hospital Infantil de Tamaulipas. Pero no se quedó ahí. Posteriormente, él decidió hacer también la alta especialidad en neurología pediátrica en el programa multicéntrico del Tecnológico de Monterrey. Y posteriormente, el doctor dedicó a hacer una nueva alta especialidad en neurología neonatal y epilepsia pediátrica en el Sick Kids Hospital en Toronto, Canadá, bajo el aval de la Universidad de Toronto. El doctor fue jefe de residentes de epilepsia y recibidor del Neurology Fellowship Program Excellent Award en junio del 2023. Además, actualmente es miembro del Comité para Latinoamérica de la Newborn Bryan Society, es coordinador de neurología neonatal para la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y está certificado por la Sociedad Canadiense de Neurofisiología Clínica y el Consejo Mexicano de Neurología y el Consejo Mexicano de Pediatría aquí en México. Como ya les dije, realmente es un honor tener esta entrevista. Es de los neurólogos jóvenes, prometedores, que yo sé que el día que regrese aquí a nuestro querido país, porque actualmente sigue residiendo en Toronto el doctor, va a ser un camino muy, muy importante para la neurología neonatal y además para la epilepsia pediátrica. Iván, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por la cálida introducción. Gracias. Y pues bueno, yo creo que vamos a entrar de lleno directamente con las preguntas. Muchos de nosotros estamos muy ansiosos, pues de conocer un poquito más de una manera tal vez no tan en términos médicos como estamos acostumbrados a platicar y para que la comunidad que pertenece a Camelice, que muchos de ellos pues son pediatras generales, que también son médicos rehabilitadores, que hay médicos radiólogos, conozcan un poquito más del tema. Y pues yo empezaría esta entrevista, Iván, preguntándote, ¿cómo se diagnostican las crisis convulsivas en los recién nacidos?
Muchas gracias, Claudia. Y es una de las preguntas más importantes. Como sabemos, las crisis convulsivas, muchas crisis convulsivas en edades más grandes, niños más grandes o en adultos, a veces nada más con ver al paciente teniendo movimientos, dices, está teniendo una convulsión, ¿no? Que se ponen duros, empiezan a temblar, se fuman la boca, desviación de la cabeza. Hay mucha gente que incluso sin conocimiento de la medicina lo ve y dice, no, esta persona está convulsionando. Sí, En claro. el recién nacido es un poco más complejo porque el recién nacido puede tener ciertos movimientos que asemejan convulsiones y no lo son. Actualmente, siguiendo precisamente las guías de manejo y siguiendo las recomendaciones de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y desde hace más de 10 años que el diagnóstico debe hacerse con un electroencefalograma conectado al paciente, ya sea Muy un bien. electroencefalograma, video electroencefalograma, que están con la cámara y con el bebé conectado con los electrodos, Ujú. o puede ser otro modo de electroencefalograma o de neuromonitoreo que se utiliza mucho en los recién nacidos, que se llama eh, electroencefalograma de amplitud integrada, eh, que su abreviación es AEG. Cualquiera de Ujú. estas dos máquinas nos puede ayudar a identificar y a confirmar la crisis convulsiva. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto y en varios estudios es que es muy común que se diagnostique, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, se va un niño que ya de antemano ya tiene alguna enfermedad como asfixia neonatal, que es una de las más comunes, o algún derrame cerebral, una hemorragia, algún infarto cerebral, alguna infección cerebral del nacimiento, y tenga Ujú. movimientos que parezcan convulsiones, pero no lo son. Esa es una. Entonces, la recomendación es que esté con un monitoreo para que el momento de tener la convulsión veas en el electroencefalograma o en el AEG, cualquiera de los dos, que veas la actividad convulsiva para confirmar, este sí es una convulsión. Por eso es la recomendación, porque se ha visto que anteriormente tanto trataban crisis convulsivas que al final no eran y le daban al niño medicamento anticonvulsivo y en verdad los movimientos que tenían no eran convulsiones, como por otro lado también se pasaban varias crisis convulsivas que no eran digamos, claramente identificadas y como no está conectado a un neuromonitoreo, el niño puede tener movimientos muy sutiles y no se reconocían como crisis convulsivas. Y más aún, lo que se ha visto desde un poco de más, unos 15 años para acá en muchos estudios, como ya casi todos, sobre todo en el primer mundo, hay que decirlo, o sea, en Estados Unidos, en ciertas partes de Europa, no en todos los países, pero muchas partes de Europa, sobre todo Occidente, Canadá bueno, países con más capacidad económica, también en Asia como China u otros países, que ya ellos ya utilizan de manera más habitual el neuromonitoreo y en los estudios Ujú. más recientemente se ha visto que las crisis convulsivas o las crisis más comunes en el recién nacido son un tipo de crisis que se le llaman subclínicas, que es que el Ajá. niño no tiene ninguna manifestación clínica, ningún movimiento, nada que veas en mi cuerpo que el niño está teniendo una convulsión, pero en el electroencefalograma tú ves la descarga convulsiva. Y es muy común que los recién nacidos tengan este tipo de crisis llamadas subclínicas. De hecho, en recientes estadísticas se ha demostrado que si tú digamos, cuentas el tipo de convulsiones que tiene en general los recién nacidos en varios reportes de varios hospitales. Igual, los recién nacidos pueden tener otro tipo de crisis como espasmos, como crisis crónicas se llaman, que tienen como un temblor, Sí, sí. crisis tónicas, que se ponen así duritos, tienen varios tipos de crisis, y las crisis subclínicas donde no tienen ningún signo clínico, pero el electroencefalograma muestra la crisis convulsiva. Bueno, las crisis convulsivas las crisis subclínicas pueden llegar a ser Ajá. hasta el 60% de las crisis convulsivas en los neonatos. Por esto es que la Liga Internacional contra la Epilepsia lo que recomienda es siempre tienes que tener a un recién nacido con monitoreo. Sí hay muchas limitantes, lo sabemos, en México, en todos los países de Latinoamérica, porque incluso en el medio Claro. privado no hay un monitoreo o un electroencefalograma con video que puedas conectar al bebé a ese tipo de electroencefalograma, porque no nada más hacerlo por 30 minutos, una hora, sino es dejarlo conectado por mínimo 24 Bien. horas para Claro. esperar a que tenga el evento y confirmar si es una crisis convulsiva. Entonces, en resumen, el diagnóstico se tiene que hacer en conjunto con un Ok. electroencefalograma
o un AEG para confirmar que es un evento convulsivo. Ujú. Y sí, y yo creo que eso que estás comentándonos en este momento es un parteaguas, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a la neurología infantil, para los pediatras generales que atienden recién nacidos gravemente enfermos, para los mismos neonatólogos, el hecho de que ya quedó atrás la definición de las crisis sutiles, como comentabas, ¿no? Y aquellas crisis de chupeteo, las crisis de cianosis, crisis, las famosas de que el niño iba como montadito en una bicicleta Así es, y que si clínicamente no se veía nada, pues entonces el niño no estaba convulsionando, ¿no? Y posteriormente, cuando esos niños salen de la terapia intensiva neonatal y llegan a un seguimiento neurológico, que es lo que tenemos que hacer la mayoría de los neurólogos que trabajamos en instituciones de salud, que si hay niños que salen de la UCI, pues tener una referencia obligatoria al servicio de neurología para ver cómo va el desarrollo de ese bebé y de repente la mamá o uno ve la hoja de resumen clínico y no se mencionan que haya habido crisis, pero sí te menciona muy comúnmente que les dieron neuroprotectores, ¿no? Y que así entonces es. uno se queda pensando y dices, bueno, ¿cómo es que aparentemente no hubo crisis? A los papás no le mencionaron nada, no hay nada en el resumen, ¿y por qué esta secuela? Si aparentemente el pequeñito no tuvo factores de riesgo tan importantes como para pensar qué pudo haber sucedido, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna, como yo comenté al inicio de nuestra entrevista, ¿no? Esta presentación que estamos haciendo en este momento es fundamental porque vamos a quitarnos de la mente el hecho de que obligatoriamente tienes que ver que ese bebé haga algún movimiento para sospechar crisis, ¿no? Así es. Y de hecho también para complementar esto, hay algo que se le Ajá, llama, un fenómeno que pasa mucho en los recién nacidos, que se le llama, bueno, la traducción sería desacoplamiento, viene ok, del verbo coupling, que se da mucho en los recién nacidos. ¿Y qué es esto? Esto es que cuando tú ves un recién nacido, digamos, clínicamente convulsionando y sí, confirmado con el electroencefalograma, lo que está indicado es el tratamiento, lo podemos hablar más adelante, es ujú, tratamiento intravenoso. ujú, Entonces, generalmente para la crisis convulsiva, pero luego lo que pasa con muchos recién nacidos es que siguen convulsionando, pero ya sin signos clínicos. O sea, el medicamento paró la manifestación clínica o motora de la crisis, pero el cerebro sigue teniendo convulsiones. Por eso también el monitoreo. De hecho, en casi claro. todos los centros, incluidos aquí en Toronto, Canadá, en el CICIT, pero en casi todos los centros es monitorear, reconoces la crisis convulsiva, la tratas y dejas al paciente mínimo 24 horas que esté libre de crisis para decir, ok, ya lo podemos desconectar, ya nada más sigue el tratamiento si lo requiere o no, tratamiento de mantenimiento, no, algunos no lo requieren. Entonces, pero pasa esto porque después de la primera dosis del anticonvulsivo, la segunda dosis, pasa que luego puede seguir convulsionando, pero sin signos y síntomas. Y también esto aboga más a la importancia de esto del monitoreo que, que habrá que tener que pues, mejorar e implementar más en toda Latinoamérica, no nada más en México. Y sí, realmente, Iván, como lo comentabas hace un momento, yo creo que otra cuestión, independientemente de la institución que contenga el electroencefalograma de amplitud integrada, algo que también es importantísimo es el hecho de que haya expertise en la lectura y que se sepan reconocer los eventos, porque de nada va a servir que el bebé esté conectado 24 horas, 72 horas, el tiempo que se considera necesario, y que también el personal que esté a cargo del bebé pues no tenga esa experiencia en poder reconocer y fácilmente dejar pasar los eventos sin saber que hay un sufrimiento a nivel encefálico en ese chiquitín, ¿correcto? Así es, y qué bueno que lo comentas, Claudia, porque precisamente, por ejemplo, el modo de monitoreo que es el AEG, Ajá, son una máquina que realmente lo que te da es que te da un trazo como una banda y está ok, diseñado para que reconozcas ciertos patrones en esas bandas de entrada para que reconozcas si la actividad de base cerebral está normal o está claro, suprimida porque hay una inflamación muy severa. Entonces, esos grados de deterioro cerebral se pueden reconocer por estos trazos y está hecho para que sea leído no solamente por neurólogos, sino por claro. pediatras, neonatólogos, el personal de enfermería. Para eso está hecho este tipo de monitoreo que es el AEG, para ser fácilmente reconocible, al igual que las crisis convulsivas. Tienen un patrón en el cual se ve una elevación en la banda, como una descarga, digamos, por así decirlo, Ujú, y para que sea ujú, reconocido por la gente. Y el gran beneficio de este tipo de monitoreo es que como es de fácil reconocimiento, ujú. claro, se necesita como un poco de entrenamiento para enseñarles qué es lo que tienen que reconocer,
pero la gente que está al lado de la cama del paciente, la enfermera incluso ve esto, la avisa al médico inmediatamente y empiezan el tratamiento antes de que llegue el neurólogo para ver qué está pasando. Y con eso, pues, oportunamente y de manera temprana ir tratando las crisis convulsivas. El único defecto de este tipo de monitoreo es que solamente usan 4 electrodos, Ajá, entonces te queda un poco corto para dar una mejor lectura. Lo mejor es el electroencefalograma, el video claro, electroencefalograma en cámara. claro. Y hablando también del expertise, ese también es una limitante. Bueno, no es limitante el estudio, la limitante es saber leer el electroencefalograma neonatal. Exacto. Para los neurólogos que nosotros nos entrenaron para leer electroencefalogramas de niños más grandes o neurólogos de Exacto. adultos Ujú. que leen adultos, eh, el electroencefalograma en el recién nacido es muy diferente. Tiene unos patrones que si Claro. tú lo ves, te asustas de que, oye, parece que este niño tiene una disfunción cerebral muy severa y no, puede ser normal durante el sueño. Entonces también se Ujú. necesita un poco de educación y entrenamiento que esperamos que también se pueda después promover tanto en Latinoamérica como en México para que los neurólogos estén cada vez más preparados para esto también. Entonces, Y es lo es ideal. lo que creo. Ujú, así es. Sí, sin duda Lo, alguna. Adelante, perdón, Iván, adelante. sí, lo otro que quería comentar acerca de lo del monitoreo y de reconocer oportunamente, y tal vez para complementar ya todo el comentario, es que también la evidencia ha mostrado que mientras más tiempo de crisis convulsivas tenga el recién nacido, peor le va a ir en el desarrollo a largo plazo. Y esto ya Claro. está muy bien identificado. O sea, mientras más minutos, segundos tengan de convulsiones, peor le va a ir, y por eso la importancia de reconocerlos de manera oportuna y de tratar las crisis convulsivas. Sí, sí, justamente lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? El hecho es que de repente aparentemente no hay antecedentes, aparentemente no hubo crisis convulsivas durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales y de repente tú revisas o das el seguimiento del desarrollo y dices, ay, entonces, ¿qué sucedió? ¿No? Muy bien. Ujú. Aquí una pregunta que tú ya me contestaste dentro de la primera pregunta que te hice fue que, pues realmente, aunque hay una cierta factibilidad de poder reconocer patrones de crisis, la mayoría de las crisis no son así. Entonces, pensando en esto, ¿cuáles son las causas más frecuentes que hacen convulsionar a un recién nacido? Gracias, Claudia. La causa más común es lo que llamamos la asfixia perinatal, o tiene varios términos. La asfixia perinatal podría ser un término más comúnmente reconocido. El término médico sería encefalopatía hipóxico-isquémica, Ujú. pero yo creo que para la población general la asfixia perinatal va a entender lo que está pasando, que son estos bebés que al nacer hubo algún problema en el proceso del parto o incluso antes, porque se ha visto también que Sí, antes del parto ya algún problema en la placenta, en el cordón umbilical, o cuando tienen enredados el cordón en el cuello, o durante el proceso del parto pasa algo, entonces nacen los niños y esto provocó que no llegara suficiente sangre al cerebro, y esto claro. condiciona que tengan como un daño que llamamos isquémico, ¿no? Un daño de, como si fueran infartos en el cerebro, ¿verdad? Entonces, Ujú. esta es la causa más común. Casi se dice 40, 50 y algunos datos dicen hasta 60% de las crisis, Wow. la causa más común es esto, seguido después de lo que son los infartos cerebrales por coágulos en la sangre que se meten en las arterias del cerebro y tapan ahí el flujo sanguíneo, o derrame cerebral porque se rompe alguna vena o alguna arteria en el cerebro y genera un derrame cerebral, una hemorragia. Y luego las siguientes causas son el metabolismo, por ejemplo, electrolitos, glucosa, desbalances de esto ocasionan crisis convulsivas, y también un grupo de enfermedades que son raras, pero son muy importantes, que son los errores innatos del metabolismo, que son enfermedades que al momento, unas enfermedades empiezan a manifestar más o menos entre el segundo o tercer día de vida, depende de la enfermedad, pero el metabolismo está alterado, hay ciertas, ya sea deficiencias de alguna vitamina, deficiencia de alguna Ujú. enzima en el cuerpo, que genera que haya un problema metabólico y por lo tanto también crisis convulsivas. Y entonces también puede ser otra causa, infecciones, generalmente infección cerebral de nacimiento, que también puede ser como 5 o 10% de los casos. No todas las infecciones cerebrales se manifiestan con crisis convulsivas, pero sí puede presentarse. Y por último, podríamos decir que el 5% al 8% podrían ser
causas genéticas o una epilepsia Ok. que inicia en la etapa del recién nacido. Entonces, más o menos ese es el orden de las causas que producen las crisis convulsivas. Claro, y justamente retomando lo último que acabas de decir, ¿no? Ya vimos que yo creo que en el 95, bueno, no creo, la estadística marca que en el 95% de los casos siempre hay una causa que es reconocible, que nosotros podemos sospechar que el niño está convulsionando, pero desafortunadamente el 5% de esos pequeños, de esos bebecitos, pues pueden estar debutando con una epilepsia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las epilepsias que se pueden presentar en el recién nacido? ¿Y cómo las podemos diferenciar de las que son crisis provocadas? Bueno, qué buena pregunta. Y básicamente, así como tú lo acabas de comentar, básicamente yo también cuando he dado algunas pláticas tanto a neonatólogos como a neurólogos pediatras, perdón, o pediatras en general, siempre comento esto de que cuando estás evaluando a un recién nacido con crisis convulsivas y no sabes la causa, hay veces que ya sabes la causa de base porque entró por asfixia perinatal o entró por infección y luego ya convulsiona, entonces ya sabes qué es lo que pasó. Pero hay veces que el niño llega por convulsiones y tienes que ver qué es lo que está pasando. Pero entonces tienes que vivir tu mente en saber si fue por algún daño que te va a presentar, la asfixia, la infección, la hemorragia, y si no reconoces esto, entonces es cuando vas descartando, es cuando vas diciendo que puede ser una epilepsia de inicio en la etapa neonatal, o también una de las características es de que, así como comenté que hay varios tipos de crisis, unas Ajá, crisis que se llaman tónicas, que por ejemplo es cuando el cuerpo se pone así todo duro, pero son rígido, tónicas ajá. que le llaman focales, no es todo el cuerpo, sino son solamente un Sí, brazo o la mitad del cuerpo. Estas crisis tónicas focales o las crisis tónicas focales secuenciales, que es un nuevo término que ajá, se acaba de aprobar por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Se llaman sí, secuenciales porque se vio también que hay recién nacidos que tienen un tipo de convulsión y luego tienen otro tipo de convulsión diferente y luego otro tipo de convulsión, como tres o cuatro convulsiones diferentes en un ratito, y es una sola convulsión. ok. Entonces, estas crisis secuenciales que empiezan con crisis tónica y luego ya desarrollan clónicas, que son como temblores, apneas, Ujú. que dejan de respirar, o se quedan así quietos, que son varios como tipos de crisis que se presentan en cuestión de segundos o minutos. Estas son las que más comúnmente son el tipo de crisis que se ven en las epilepsias, sobre todo porque las causas más comunes son un tipo de epilepsias que la causa es alteraciones en los canales de voltaje en el cerebro, Así canales es. de sodio, de Ujú. potasio, que le llamamos canalopatías. Esas son Así las es. más Ujú. comunes, pero realmente hay muchísimas otras causas, desde otras alteraciones genéticas en el funcionamiento del cerebro, en el señalamiento celular, en la sinapsis, que es la conexión entre las neuronas también, que le llaman sinaptopatías. Hay varios tipos de mutaciones que generan complicaciones en este mecanismo y por eso, por ende, generan epilepsia. Y aquí también en la epilepsia neonatal están estas causas, digamos, genéticas, pero también aquí entran malformaciones cerebrales, porque hay niños que nacen con una parte del cerebro con malformación, que casi muchas malformaciones cerebrales tienden a ser crisis convulsivas y generar epilepsia. ¿A qué voy Ujú. con esto? De que el cerebro que no se desarrolló de manera adecuada, ese tejido cerebral genera mucha descarga convulsiva, entonces desde que nacen empiezan con ese tipo de crisis. Entonces las malformaciones cerebrales también entran ahí y aparte algunos errores innatos del metabolismo puedan manifestarse con una epilepsia. ¿A qué voy? De que tienen alteración en el metabolismo, pero aparte están convulsionando mucho, mucho y requieren tratamiento para eso. No todos los errores del metabolismo tienen crisis convulsivas, pero sí muchos, y esta epilepsia porque van a requerir tratamiento de por vida para las crisis convulsivas. Entonces, básicamente como así lo englobamos. Un poquito complejo también el mundo de la epilepsia tal cual en el recién nacido, porque como lo comenté, son varias causas, pero ya actualmente y recientemente lo bueno es que estamos identificando algunos puntos claves para reconocer más oportunamente este tipo de crisis convulsivas, perdón, de epilepsias, y también esto es muy bueno para el tratamiento, porque por ejemplo, las canalopatías, muchas responden mejor a cierto tipo de anticonvulsivos que otros, entonces si lo Exacto. reconoces Ujú. oportunamente, pudieras tratar más oportunamente al paciente. Y por Claro. último, por ejemplo, en el AEG, que comenté que es un tipo de monitoreo donde te presenta, donde en la, ¿cómo se llama? En el La monitor banda. tú ves como una Ujú. banda.
hay un tipo de patrón que es muy característico de algunas canalopatías, que es donde hay una elevación y una disminución así como si fuera una U, que es Ujú. un patrón muy característico que cuando lo ves, más que te presentan las crisis tónicas secuenciales, cuando ves estas dos cosas dices, ah, seguramente es una canalopatía, déjame le empiezo este tratamiento. Entonces, reconociendo esto, ya empiezas un tratamiento más oportuno y le puede ir mejor al paciente. Claro, y aquí cada vez se va complicando más, ¿no? Porque no solamente ya se trata de tratar de reconocer si el pequeñito está teniendo una crisis de tipo provocada, de reconocer si esto puede ser el inicio de una epilepsia, de reconocer cuáles son los factores de riesgo o simplemente si los movimientos que el pequeñito está presentando son una verdadera crisis convulsiva o es Ujú. una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿cuál es el protocolo que ustedes siguen o qué nos recomendarías a los pediatras, a los neurólogos pediatras, a los neonatólogos? ¿Cuál sería el protocolo recomendado de una manera general para poder llegar al diagnóstico de crisis convulsivas neonatales, sean provocadas o sean por epilepsia? Bueno, primeramente es cuando ante la sospecha de una crisis convulsiva es estabilizar al paciente, por lo que siempre decimos el ABC, no, la vía aérea, que o sea, si está pasando, o sea, estabilizar al paciente de todo. Y en el momento, básicamente lo que se recomienda es mientras vas buscando la causa, también vas como que tratando. O sea, eh, igual ante la sospecha, sobre todo en los recién nacidos que tienen alto riesgo, que es la primera sospecha, un recién nacido que tenga alto riesgo para tener crisis convulsivas, como ya lo comenté, un niño con asfixia Sí. perinatal. Entonces, un niño que nace con asfixia perinatal o un niño que nace con alguna derrame cerebral, una hemorragia, en estos casos, si el niño presenta algún movimiento que te haga sospechar una crisis convulsiva, entonces inicias inmediatamente el tratamiento porque pues ya está en riesgo para tener las crisis convulsivas. Entonces, ante este riesgo, que es uno de los factores más importantes, inicias tratamiento para no retrasar. Y ahí sí está recomendado de que, bueno, vale más dar tal vez un medicamento de más anticonvulsivo ante el riesgo de que el paciente a lo mejor sí realmente haya tenido crisis convulsivas y en el momento en que tú sospechas o que tuvo una crisis convulsiva, lo que se tiene que hacer más inmediatamente es tomar pues laboratorios, ver cómo están los electrolitos, cómo está la glucosa, cómo está el metabolismo, ir descartando las posibles causas si es que no las conoces. Estudios de imagen como el ultrasonido transfrontalenar, que es una herramienta que generalmente tienen casi todas las unidades de cuidados intensivos para ver si no hay una hemorragia, algún infarto o algo. Y a la vez, lo que es más primordial es ir activando el neuromonitoreo. Entonces, cuando tienes sospecha de crisis convulsivas, es conectar al paciente a neuromonitoreo. Aquí, por ejemplo, en Canadá, o por ejemplo en la provincia de aquí de Ontario, que es donde está Toronto, no todas los hospitales que tienen UCI, no todos tienen el video electroencefalograma. Básicamente tienen todo lo que es la amplitud integrada, conectan el recién nacido, algunos que se confirma por el amplitud integrada ya los mandan a kits para conectarlos al video el video electroencefalograma convencional, cuando se puede, ¿no? Pero digo, yo sé que es que como es un centro de referencia, así funciona aquí, pero por ejemplo en Estados Unidos casi todos los hospitales infantiles tienen ya video electroencefalograma y electroencefalograma amplitud integrada. Entonces, pero los pasos a seguir es estabilizar al paciente, tratarlo, si el paciente tiene alto riesgo de tener crisis convulsiva, sí lo puedes tratar, aunque tenga la sospecha, pero inmediatamente iniciar el monitoreo para confirmar si es crisis convulsiva o no, y pues estar al pendiente del monitoreo si empieza a tener algún otro evento, ¿no? Para confirmarlo, ¿no? Pero esos serían como que los pasos iniciales. Y mientras lo vas haciendo, ir tomando laboratorios para ver cuál es la causa si es que no la sabes. Claro, claro, y esto es, Ujú. yo creo que lo que nos va a llevar al tratamiento definitivo y posterior a que pase probablemente el periodo neonatal, ¿no? Si no es que se puede tratar desde antes. Y justamente hablando del tratamiento, Iván, yo sé que no es un solo fármaco el que podemos utilizar para estos pequeñitos recién nacidos que están convulsionando, pero ¿cuál es lo más efectivo? ¿Qué nos recomendarías tú ante un niño que está presentando crisis, tanto de manera clínica, que ya las confirmamos por electroencefalograma, por electros de amplitud integrada, que decimos efectivamente estos movimientos son de un pequeñito que está teniendo una crisis? Bueno, el medicamento número uno recomendado y que históricamente es el número uno de hace ya muchas décadas, es el fenobarbital intravenoso.
Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando un recién nacido tiene crisis convulsivas, la causa, como ya lo comentamos, cuando la causa más común es secundaria de un daño cerebral, perinatal, infección, que son las llamadas crisis sintomáticas agudas, ¿no? Que es el término que le damos de que es una crisis Sí. porque hay un daño cerebral agudo y esto se manifiesta con una crisis convulsiva. Entonces, en este caso, cada vez que tengas una crisis convulsiva, tienes que dar un medicamento en bolo, le llamamos, una inyección de medicamento intravenoso exclusivamente, y cada vez que tenga una crisis tienes que aplicar medicamento para parar las crisis. Ese es Ujú. como que el manejo en general. Y el medicamento número uno es el fenobarbital intravenoso. Sé que en México no hay fenobarbital intravenoso desde hace ya mucho tiempo, pero básicamente si no tienes fenobarbital intravenoso, cualquier otro medicamento por vía intravenosa es lo que se recomienda. Ya sea fenitoína, Keppra, que son las segundas opciones. Ujú. Digamos, en el algoritmo de manejo, tanto aquí en SickKids como en muchos hospitales, finalmente es número Ujú. uno fenobarbital. Bueno, aquí hay un poco de excepción a las reglas, porque aquí es de los hospitales que primero intentan o recomiendan benzodiazepinas, lorazepam, Ajá. pero puede ser si no tienen lorazepam, diazepam, midazolam, lo que tengan de benzodiazepina en los SIN, y luego ya después los anticonvulsivos. En otros centros van directamente con fenobarbital. Pero bueno, la idea es fenobarbital y si sigue convulsionando, intentar fenitoína o Keppra. Entonces, o perdón, o levetiracetam, que es perdón por, digamos, la sustancia activa, ¿no? El comercial. Sí, ya sé. Entonces, es como la línea, pero en México, como no hay fenobarbital intravenoso, sí la sugerencia es, si tienes fenitoína o tienes Keppra, cualquiera de las dos. Ok. Sería como que la recomendación. Y punto importante, si es una epilepsia y es una canalopatía, la fenitoína ayuda mucho a controlar esas crisis. Responden igual a la fenitoína como con otros medicamentos, entonces la fenitoína no es una droga tan mala, por así decirlo, porque es la que más comúnmente hay en los hospitales públicos, Sí, pero es muy claro. útil, honestamente, en los crisis neonatales. Ok, muy bien. Pues nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y posteriormente regresaremos ya casi para concluir esta charla. Iván, realmente ha sido una charla muy enriquecedora. Yo creo que a partir de que esta entrevista la vean muchos más de los socios de Camelice, pues van a surgir preguntas y que posteriormente, bueno, te pediremos que nos dejes tus datos para que pues te podamos contactar o cualquier persona que te pueda contactar para poder seguir teniendo una resolución de sus dudas, o por qué no, pues en el momento en que tú regreses a México, pues hacer una valoración de sus pequeñitos. Claro que sí. Regresamos en unos minutos. Muy bien, pues regresamos a esta última parte de la entrevista que la verdad es que yo no quisiera que terminara
y aprovechando también este break, pues quiero recordarles de nuestro Congreso 2024 de Camelice que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 6 al 10 de agosto, para que vayan preparando la fecha, la vayan apartando y allá podamos conocernos y además de eso disfrutar de todas las pláticas acerca de la epilepsia en diferentes etapas de la vida. Pues muy bien, Iván, de verdad que estoy muy, muy agradecida por esta entrevista y sobre todo porque pues nos has abierto un panorama un poquito, pues no un poquito, mucho más amplio acerca del conocimiento de las crisis neonatales. Y pues bueno, yo te quiero preguntar, Iván, en tu experiencia y también en base a lo que nosotros vemos en la literatura, en todos los niños que sufrieron crisis epilépticas o crisis convulsivas en el periodo neonatal y aquellos pequeñitos que fueron diagnosticados ya con epilepsias neonatales, ¿cuáles son las secuelas más frecuentes que nosotros podemos encontrar o que tenemos que buscar también de manera intencionada? Muchas gracias, Claudia. Bueno, las epilepsias neonatales también tenemos que decir que hay un rango o un espectro, digamos, de presentación clínica. Esto significa que hay unas epilepsias que son, por decir un término, más catastróficas, por así decirlo. O sea, que básicamente son epilepsias que son muy severas y ponen incluso en riesgo la vida del recién nacido desde la etapa, desde que empiezan con las crisis convulsivas en los primeros días de vida. Y hay otras epilepsias que digamos que son más light, que son las que también se les llaman autolimitadas. O sea, el niño tiene crisis convulsivas, lo ves en el electroencefalograma, requieren tratamiento, pero a la larga son niños que no tienen mucha alteración de su desarrollo o neurodesarrollo y hacen una vida normal y las crisis se controlan. Entonces, hay un grupo de epilepsias que son un poquito más light y ese es el camino, pero las otras epilepsias que les llaman o tienen un término que evolucionan a una encefalopatía epiléptica, que es el término neurológico médico, que es básicamente que la epilepsia desde que se manifiesta también genera como, por así decirlo, algún tipo de inflamación en el cerebro, algún tipo de disfunción cerebral que es persistente y se hace crónico. Entonces, el cerebro, al tener esta actividad epiléptica tan constante, esto afecta el neurodesarrollo del niño y por lo tanto una de las principales secuelas que va a haber sobre todo en estas epilepsias más severas es que el niño tenga un retraso de su neurodesarrollo, tanto en las habilidades motoras, en las habilidades del lenguaje, en las habilidades de comprensión y cognitiva, y son niños que pueden tener un retraso también cognitivo o intelectual y hasta parálisis cerebral también muchos de ellos. Entonces, digamos que son un poco extremos, pero básicamente son los caminos de las epilepsias neonatales. Y con esto reforzamos, Iván, todo lo que hemos venido diciendo a lo largo de la plática, que es importante el hecho de el reconocimiento, es importante el hecho de la identificación temprana, de actuar en consecuencia, de evitar que haya una progresión en el daño cerebral de este pequeñito, independientemente de que si sabemos que va a terminar siendo epiléptico o no, para prevenir un daño mayor en el desarrollo neurológico, que de por sí, ya por ejemplo, hablando de un paciente prematuro o de un prematuro extremo, que además puede tener un peso bajo para la edad gestacional y que sabemos que pueden haber secuelas por sí mismas por estas condiciones, si nosotros no estamos capacitados para identificar y dar un tratamiento correcto en tiempo y en forma para este paciente, bueno, pues ya estamos viendo que se pueden desarrollar otras alteraciones que al final del día, desafortunadamente, a nosotros los neurólogos pediatras nos toca dar el seguimiento de esos pequeños, ¿no? Y que muchas veces pensamos o la familia piensa o inclusive algunos médicos piensan que con sacarlo del estado de gravedad, ahí se terminó el calvario para la familia, ¿no? Y pues para Así es. finalizar, Iván, pues yo te quiero preguntar, ¿qué recomendaciones podrías darnos para prevenir las crisis neonatales? Sé que pues ya hablamos que es un tema muy diverso y que a veces hay factores que nos pueden impedir la prevención, pero seguramente debe de haber algo que nos pueda ayudar un poquito a que esto se pueda volver una secuela. Bueno, si, eh, si pudiera dar una recomendación, como la mayor parte de las crisis neonatales son secundarias, como lo comentamos, un daño Uh -huh. cerebral, posiblemente el buen control prenatal en una mujer que está embarazada y que lleva sus consultas regularmente con su ginecólogo, que tome su medicamento,
porque, por ejemplo, algunas complicaciones del parto es por tal vez que no se llevó un adecuado control prenatal y esto genera que el niño nazca con una asfixia. O, por ejemplo, Claro. si no llevó un buen control prenatal y no se identificó que la mamá traía una infección, entonces nace un niño con una infección que le genera crisis convulsivas. O cualquier otra alteración, un ultrasonido que tal vez a lo mejor nos hizo a tiempo por no llevar un buen control prenatal, Claro. pues no se pudo identificar a tiempo que había algún problema cerebral y ya el niño nació con alguna hemorragia o un infarto o alguna otra cosa. Entonces, creo que el primer paso es un adecuado control prenatal. Y ya después, ya que nace el bebé, pues básicamente muchas de estas causas son como que en el periodo que le llamamos perinatal, alrededor del Ujú. nacimiento, de algunas pueden ser complicaciones posteriores, pero mientras se tenga un adecuado cuidado del recién nacido, pues lo puedes evitar. Las causas genéticas, pues posiblemente no hay manera de prevenirlas. Esto ya está en los genes, ya está en el ADN. Claro. Algunas cosas, tal vez la única que pudiera, de las genéticas que se pudiera tal vez, pues no identificar tanto prenatalmente, sino estar como que un poquito más al pendiente, son algunas epilepsias neonatales que son autolimitadas y que les va bien en la vida son, les llaman familiares. ¿Por qué? Porque Ajá. son mutaciones que son también canalopatías, pero son mutaciones que siempre se da del papá o de mamá al hijo y como que se va pasando. Y es muy común que cuando nace el niño tenga convulsiones, le preguntas al papá o a la mamá y ellos también cuando nacieron convulsionaron. Entonces, claro que te notas, hay otras historias diferentes. Sí, convulsionó, pues obviamente el papá ya tendrá 20 30 años y cuando él convulsionó lo dejaron con medicamento como por 5 años o bla, 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 Ajá. pero pues fue bien en la vida y pues ya pues son personas normales. Y es más o menos el cuadro de una epilepsia neonatal autolimitada familiar, es el término que se le da médicamente, donde generalmente pues el hijo va a convulsionar y el hijo va a convulsionar. Y cuando se ve este patrón y se reconoce, pues ya pueden estar al pendiente de que si el niño convulsiona puede ser lo mismo, pueden estar al pendiente del manejo. Tal vez podría ser alguna manera también de prevención. Y eso es más que nada en prevención en general de las crisis. Y para prevenir las secuelas, como ya lo comentamos, identificación oportuna y tratamiento oportuno, y con eso puedes intentar prevenir peores secuelas en el recién nacido. Pues sí, hay mucho que hacer todavía, hay mucha conciencia que despertar, no solo a los médicos, yo creo que principalmente a las autoridades de nuestro país para que Ujú. vean que realmente el hecho de tener un bebé prematuro sigue siendo un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos haciendo prevención, sabemos que no estamos llevando un cuidado adecuado de esa mujer embarazada, sabemos que muchas veces no tenemos los insumos necesarios para atender de manera correcta a estos pequeñitos. Y pues aquí en México difícilmente podemos encontrar unidades que ya cuenten con este sistema de monitoreo que hacen que este bebé pues se pueda identificar de manera muy temprana que está teniendo una crisis convulsiva, que está probablemente debutando con epilepsia neonatal y entonces, pues nosotros tenemos que aprender a continuar formándonos como médicos, seguir leyendo, seguirnos actualizando y seguir luchando por los derechos de la salud en los niños, ¿no? Para que entonces, pues esto no solamente se quede como que en los países de primer mundo, ¿no? Y que nosotros estamos haciendo una medicina con lo que podemos hacerlo, porque desafortunadamente seguimos viviendo de esa manera. Y pues bueno, yo creo que personas como tú, Iván, que nos abren un panorama más grande, que has seguido en la educación médica continua, que has seguido especializándote de tal manera hasta llegar al núcleo de la etapa más importante del desarrollo del ser humano, que es el recién nacido, ¿no? Y entonces, con este conocimiento y que estoy segura, Iván, que tú podrás seguir ayudando a toda la comunidad médica para propagar toda esta información, para dar a conocer estos temas que son tan delicados y tan importantes a la vez. Entonces, pues no me queda más que agradecerte, Iván, que hayas aceptado esta invitación. No me queda más que estar muy orgullosa porque un mexicano joven, entusiasta, inteligente, está abriendo los caminos para otros médicos que probablemente quieran seguir tus pasos, Iván, y que además estás dejando una huella en el extranjero que haga que más adelante quieran seguir aceptando médicos mexicanos para la formación de altas especialidades. Iván, nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más, Claudia, por la invitación. Muchas gracias por estas últimas palabras y pues yo emocionado de regresar y trabajar con todos mis colegas mexicanos y mejorar toda esta
este panorama de la neurología neonatal y de la epilepsia. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Buenas noches. Amigos, pues, ¿qué les pareció este tema? Realmente espero que hayan quedado igual de fascinados que yo con el doctor Iván Salazar. Realmente espero que este tema amplíe el conocimiento de muchos de nosotros acerca de la presencia de las crisis convulsivas neonatales y sobre todo que abramos conciencia de la importancia de la etapa de vida del recién nacido para un buen desarrollo neurológico. Y pues bueno, espero verlos en Camelice, en Monterrey, en nuestro Congreso 2024. Acuérdense de agendar la fecha, del 6 al 10 de agosto de este año. Y pues no me queda más que desearles que la vida les provoque una gran descarga de serotonina y recuerden que el cerebro es el único que combina con todo. Usémoslo. Hasta la vista.